Muy buenas tardes, mi nombre es Walter Enison Sánchez. El día de hoy estaré presentándoles lo que es una entrevista sobre la guerra de 1969, también llamada la Guerra de las 100 Horas. Un hecho histórico que marcaría la historia para ambos países, entre El Salvador y Honduras. Es mayormente conocida como la Guerra del Fútbol, aunque esto tendría causas más sociales, económicas y políticas eh, mucho más profundas. Para entender esto de una mejor manera, estaremos entrevistando a un especialista o a un conocedor sobre el tema que haya vivido la experiencia eh, personalmente, la cual nos explicará las causas por las cuales se desarrolló las causas principales por las que se dio esta guerra, cómo se desarrolló y cuáles fueron las soluciones políticas en ese entonces. Bueno, hoy tenemos el gusto de entrevistar a Julia Mercedes Cabrera Morales. profesora de Estudios Sociales del Instituto Nacional del Sauce. La primera pregunta que tenemos para dicho suceso es: ¿qué fue la guerra de 1969 y por qué es considerada un autoconocimiento importante en la historia de El Salvador? Bueno, la guerra que sucedió en el año 1969, que es por el que tú me preguntas, fue la famosa guerra de las 100 horas, que aproximadamente duró 4 días, por eso se le conoce como 100 horas, y que fue una guerra que estalló a partir de un partido de fútbol entre El Salvador y Honduras. Y me mencionaste cómo afectó, ¿cómo fue que me preguntas? ¿Por qué es considerada importante? Es considerada importante porque claramente marca un hito histórico, ¿verdad? Y sabemos que todo lo que sucesos de este tipo, como las guerras, pues definen el acontecer de la identidad, de cómo reaccionamos como país, tanto El Salvador como Honduras. Entonces por eso es importante estudiarlas, aparte de que son un hito histórico, y la historia pues es importante conocerla para no volver a repetirla. Muy bien, continuamos con cuáles fueron las principales causas, ya sean sociales, económicas o políticas, que dieron origen a este conflicto. Vaya, aparentemente se quiso mostrar como que si la guerra había sucedido por un partido de fútbol, ¿no?, entre estas dos naciones, El Salvador y Honduras, pero en realidad había un trasfondo. Las verdaderas razones fueron pues tensiones políticas por territorio, o sea, qué país tenía más, qué país quería pelear más territorio, y también tensiones económicas, o sea, quién tiene más poder en cuanto al balance económico, quién maneja más el mercado, el comercio internacional y nacional. Esas fueron las verdaderas razones en el trasfondo de por qué la guerra. Dice, muchas personas conocen este hecho como la guerra del fútbol. ¿Realmente este fue el motivo o la causa principal por la cual se dio dicho conflicto? Evidentemente no. En realidad el fútbol fue tomado nada más como el pretexto. Fue como quien dice la bomba. O sea, estamos en medio de un partido, estamos perdiendo, estamos ganando, se acaloraron, se enojaron y tomaron el partido como pretexto, pero en realidad el trasfondo es más grande que eso. Había una tensión política por tierras, por quién tenía más poderío. En realidad el partido fue solo una pantalla, o sea, fue como, de aquí nos agarramos, es el pretexto para iniciar una guerra. Por eso mismo a lo mejor no duró mucho, porque fue una guerra improvisada, o sea, 100 horas, pero bastaron para dejar una gran consecuencia en ambos países. Hablando de consecuencias, ¿qué consecuencias tuvo la guerra para la población salvadoreña? Bueno, evidentemente la primera consecuencia siempre va a ser la pérdida de la vida de las personas que estuvieron en el conflicto, también los daños colaterales, porque también mueren a veces personas que inocentemente, cuando hay una guerra,
aparte de los daños a la infraestructura de ambas naciones, también la consecuencia en cuanto a lo económico se refiere. Los países cuando entran en conflicto, en cualquier tipo de guerra que sea, por lo general se suelen endeudar porque la guerra necesita un coste alto para poderse desarrollar. Entonces, en realidad, el hecho de que haya una guerra viene a afectar mucho a las posteriores generaciones, porque el país queda endeudado y esa deuda pasa a los ciudadanos, ¿verdad? A los ciudadanos del futuro. Entonces, en conclusión, que las guerras mejor no deberían de suceder porque dejan más consecuencias que beneficios. Y por última pregunta, ¿por qué se considera importante que las nuevas generaciones deberían de estudiar estos hechos o estos sucesos? Bueno, para mí, que imparto la asignatura de estudios sociales y que vemos mucho el área de historia, se me hace que es muy importante que las nuevas generaciones conozcan por qué se desarrolla una guerra, cuáles son las verdaderas intenciones que hay detrás, por qué es que a veces los estados soberanos tienden a meterse en ese tipo de líos, ese tipo de problemas y a dejar a la población con más consecuencias que beneficios, como lo dije anteriormente. Entonces, para mí es importante que como salvadoreños reconozcamos la historia del pasado histórico, dentro de ello cómo es que suceden este tipo de guerras, como fue la Guerra de las 100 horas, porque hay un dicho que es bastante famoso que dice que el que no conoce su historia pues está condenado a repetirla. Entonces, a mí me parece bien cuando los jóvenes están al día con este tipo de temas que aunque a veces les parecen aburridos, pero créanme que conocer sobre historia es bastante fundamental para poder forjar la identidad de un ciudadano salvadoreño. Al finalizar esta entrevista podemos comprender que la guerra de 1969 fue mucho más que un conflicto relacionado con el fútbol. Sus principales causas fueron vinculadas con problemas sociales, económicos y políticos que afectaron a ambos países en ese entonces. También podemos entender el por qué es importante estudiar estas historias en las nuevas generaciones. Es importante porque conociendo la historia podemos evitar repetirla y entender y comprender un poco más cómo valorar la paz que tenemos hoy en día y así vivir en armonía.